Muy buenos días, amigos de Sinaloa en línea. Pues otra vez estamos en otra entrevista. Ahora una entrevista aquí con Renato Campos. Nos acompaña aquí licenciado Chiquete. Chiquete, buen día. Buen día, Mahatma. Buenos días, licenciado Campo. Emanuel. ¿Cómo amanecimos de coronavirus, Chiquete, hoy? Pues muy asustado todo el mundo. No, hay más coronavirus que cerveza, lamentablemente. Y con la terrible noticia, ¿no, Chiquete? Que murió Ricardo Lizárraga Granados, de Café Marino. Sí, es un personaje emblemático de Mazatlán. Seguramente Renato también tiene muchas referencias sobre él. Y es una de las personas que impulsó la actual situación de Mazatlán como una ciudad que no depende exclusivamente ni de la pesca, ni del turismo, ni de la industria, pero forma parte de todo este conglomerado que ha dado una nueva identidad a nuestra ciudad. Sí, sin duda, Francisco, una gran pérdida, don Ricardo. Como bien dices, es una figura emblemática de los mazatlecos. Y bueno, la verdad es que un café, el empeñó en que era una ocasión platicando, me decía que todo el mundo le decía que cómo era posible que hiciera café en el lugar más húmedo del país, y no siendo productores de café. Y bueno, que él se puso la meta de hacerlo y bueno, fundó lo que es el Café Marino y todo el emporio que han seguido sus hijos, Ricardo, Javier y los otros demás, ¿no? Bueno, hoy nos acompaña también Manuel Guizar. Manuel, aquí de una vez fuego, maní. Buenos días. Acostumbrados a que iniciamos a las 12, ahora un poquito antes. Buenos días, Chiquete. Buenos días, secretario. Buenos días, Mahatma. Secretario, pues para explicarle de una vez, pues, ¿qué está llevando a cabo ahorita la Secretaría? Sabemos que es que hace prevenciones de delitos también a nivel de escuela, a estudiantes, pero ahorita con esta pandemia, ¿qué es lo que está llevando a cabo? Bueno, mira, nada más déjame comentarte, en parte del trabajo que viene haciendo el Secretariado Ejecutivo a través del Centro Estatal de Prevención, es un esfuerzo de hacer comités de vigilancia ciudadana y escolar. ¿Qué es esto? No es más que otro ejercicio para formar vida, con el entendido de que parte del gran problema que tenemos de descomposición del tejido social y familiar tiene que ver con la falta de convivencia y la falta de formación de comunidad que te da un sentido de pertenencia y de protección. En ese entorno, el trabajo que se viene haciendo en los 5 principales municipios, tenemos grupos de WhatsApp que nos permiten tener contacto directo con la ciudadanía y con los integrantes de estos comités, tanto de vigilancia ciudadana. Estamos desarrollando un programa que se llama Escuela Segura, que tiene que ver con que los jóvenes cuando llegan a la escuela se les da una credencial magnética. Cuando llegan manda un mensaje a los 3 tutores principales y cuando salen manda otro mensaje de que ya salió el niño de la escuela. Ese interconexión y los comités nos permiten llegar con mensajes de WhatsApp alrededor de 18,000 o 20,000 personas en todo el estado. Y nos ha permitido a través de esta red tener una comunicación directa con ciudadanos específicos, no a través de redes sociales, que es importante, y a través de los medios de comunicación, que son muy importantes, sino a través de ya ciudadanos con nombre y apellido, de tal manera de que a través de esta red logramos, desde un inicio del problema que empezamos a vivir con la crisis sanitaria, pues empezar a surtir de información oficial y fidedigna. Si te acuerdas, cuando empezó existía mucho temor y había muchas fake news y había mucha desinformación en el tema, y poco a poco y a través de la Secretaría de Salud, los boletines del doctor Encinas y nosotros y muchas otras gentes, pues hemos logrado posicionar la información oficial y el tema, y cada tema que se está viendo, pues lo estamos pasando a través de este tipo de redes, ¿no?
Entonces es un esfuerzo de comunicación importante que se está nutriendo permanentemente todos los días y ahí, aparte de información oficial, pues estamos llevando información de la Secretaría de Educación Pública, de los diferentes planteles en donde tenemos redes de comités, y en fin, lo que nosotros consideramos necesario, importante que se haga de conocimiento de la ciudadanía, pues lo pasamos a través de todo el trabajo haciendo secretario en todas sus funciones. Maestro, la tarea de prevención de la delincuencia, de los delitos, de la inseguridad que desarrollan ustedes, pues les permite analizar fenómenos sociales, comportamientos de la gente. ¿Cómo ves esta, pues yo supongo que es sobrevaloración de la venta de cerveza o no venta de cerveza, esta reacción exagerada que tuvieron muchos sinaloenses que fueron a hacer Quisiera haberle preguntado, Chiquete, esa pregunta a usted hace 20 años, cuando pisteaba, que es muy fácil hacerlo ahorita, pues ya que está retirado, pero hace 20 años. Pero adelante, secretario. No, bueno, lo mismo me dicen mis amistades, yo también tengo mucho tiempo sin tomar, Francisco, pero mira, pues qué amiguitos, la verdad es que qué amiguitos como este que interrumpió. No, sí, ¿verdad? Entonces, pero bueno, y prácticamente yo considero que es lo que tú dices, es una sobrevaloración. Si bien es cierto, el tema de la ley seca, pues ha sido un tema controvertido. Particularmente creo que la decisión del gobernador va encaminada en el entorno de que los ciudadanos son suficientemente responsables para saber qué es lo que hacen, y ha sido reiterativo el gobernador en decir que no se va a utilizar la fuerza, sino que vamos a seguir conminando a la ciudadanía a que responda responsablemente ante esta crisis de sanitaria, ¿no? Entonces, el trabajo, no puede existir un policía para cada ciudadano que quiera hacer ese tipo de improperios, Francisco. Se me hace que la gran mayoría de los ciudadanos sinaloenses han actuado con responsabilidad. Sin duda, las personas que se manifestaron ayer en este tipo de circunstancias, pues son, digo, desde mi punto de vista, un actuar irresponsable. Primero porque ponen en riesgo su propia vida y la de sus familias, pues, ¿no? Por una circunstancia que, como tú bien dices, pues no es un asunto de primera necesidad, ¿no? Entonces, está bien, se hizo una especie de algarabía que todavía era aceptable, pero ya las colas y el tipo de circunstancias que se dieron el día de ayer, pues sí, la verdad es que son lamentable que podamos estar teniendo ese tipo de expresiones nosotros como sinaloenses, ¿no? Sin embargo, son respetables, y lo que se hizo, como siempre, es actuar con autoridad. Se cerraron los negocios que no estaban respetando las medidas de sana distancia, y se seguirá actuando de manera responsable por parte de la autoridad para que en caso de que vuelva a suceder, pues se haga lo correspondiente, ¿no? Estamos viendo una serie de reacciones en cadena. Por ejemplo, al levantamiento de la ley seca siguieron reclamos de comerciantes en Escuinapa, que son los que se manifestaron públicamente, diciendo, bueno, ¿por qué la cerveza puede ser más importante o más prioritaria que la venta de zapatos o la de ropa? O los restauranteros de todo el estado que dicen, oye, dame chance de vender. Yo tengo pues gente a la que tengo que mantener, que pagarle. Esto, pues de alguna manera va resquebrajando esa necesidad de que todos participemos, pues con un esfuerzo extraordinario, algunos más todavía que otros, pero pues se necesita esa unidad, y como que ya no está todo alineado para esto. Bueno, mira, la verdad es que, por ejemplo, el sector restaurantero todo el tiempo ha podido estar vendiendo sus productos en entregas a domicilio o pasando a recoger. En algunas partes, solamente en el centro del estado se cerró totalmente el servicio al cliente directamente. En todos los demás podían tener
servicios de atención al cliente. Entonces, excepto en los días de fiesta que pasaron. Excepto el 10 de mayo, pues, ¿no? El 10 de mayo que se tomó la determinación 15. para que nos evitara el problema del 30, ¿no? Sí. Sin embargo, se está teniendo una flexibilidad en torno de que es importante también tomar en cuenta el golpe económico que esto va a representar. Y en el tema de la cerveza es bien importante ver que a nivel nacional ya se está por abrir la industria cervecera. ¿Por qué? Pues porque es una industria que no puede tener stocks y que la cadena de producción tiene y impacta mucho también en el proceso de la siembra y levantamiento de la cosecha de cebada. Entonces, es un tema en donde la ingeniería industrial ha provocado que los almacenes no evitar almacenes para que no tengas un costo de producción. Entonces, también los productores de cebada y lo que se necesita para la cerveza, pues están dejando sus cosechas ensiladas porque no tienen dónde guardarlas. Y todo eso viene provocando un efecto dominó que lógicamente impacta en todas las demás cadenas, ¿no? Entonces, es un trabajo que se tiene que abrir paulatinamente, se tiene que ir abriendo poco a poco las circunstancias, cosa que es distinta al tema de papelería o de zapatos, porque sí puede haber stock, sí puede haber almacenamiento de este tipo de productos, ¿no? Entonces, tiene que valorarse, Francisco, el tema económico también, de cómo nos está impactando. Y como yo lo decía en un momento, el punto de equilibrio en donde la economía no vaya a colapsar, tiene que existir en la toma de decisiones el tema de salud con el tema económico. Sin embargo, privilegiando el tema de salud, lo que tenemos que lograr es que la ciudadanía entienda que el trabajo de quedarnos en casa, la aportación de quedarnos en casa, lo que nos va a permitir es poder transitar este proceso muchísimo más rápido, más fácil y con mayores medidas de contención. Ahora esto de quedarse en casa, pues con una cerveza seguramente se aligera, dijeran Mahatma, que está añorando la reapertura, pero tenemos también otras circunstancias por ahí. Chiquete, nomás así rapidito, una pausa. En mi defensa, ayer no compré nada, ¿eh? Porque no alcanzaste. No, bueno. no, creo que yo sí estoy a favor de que abra para que la gente la lleve un poco más pasajera, pero digo, no es tampoco mi gran necesidad o la gran necesidad, pues sí, bueno, los que estoy de acuerdo. Los que te conocemos sabemos que sí, pero déjame preguntarle. Ándale, pues, Chiquete. El asunto de la convivencia familiar que tanto se ha discutido, que si se agrava con el alcohol, que si no son reales las cifras que reportan las llamadas de denuncia telefónica. ¿Qué han visto ustedes en Sinaloa? Mira, hay que ser bien claros. En temas de violencia familiar, Francisco, hay dos elementos que sirven para poder tener una medición. No hay que olvidar que la violencia familiar es un delito multifactorial, muy complicado y con mucha cifra negra. Entonces, parte del temor que se tenía a nivel nacional y aquí en el estado por el gobernador Quirino Ordaz, era que este fenómeno, este delito de violencia familiar repuntara por el tema del aislamiento, como ha sucedido en algunas otras partes o latitudes del mundo y del país. Particularmente, ¿qué ha sucedido? En estos dos elementos que tenemos para medir, que son las llamadas de emergencia 911 y los delitos denunciados, en el tema de delitos tuvimos una disminución del 28.5% de delitos denunciados de violencia familiar. O sea, una reducción sustancial. Y en el tema de llamadas de violencia familiar, tuvimos una disminución del 34% de llamadas de auxilio al 911. ¿Qué significa esto? Por supuesto que no significa que haya bajado el delito de violencia familiar en esos porcentajes. Lo que significa es que no tuvimos un repunte, que se contuvo el delito de violencia familiar. Es una realidad y pueden existir mil hipótesis. La verdad es que no sabemos
nunca habíamos estudiado este tipo de fenómenos, nunca se había dado esta circunstancia. Y entonces no sabíamos cómo íbamos a responder como sociedad. La realidad del asunto, con los dos únicos elementos que tenemos de medición, que son los mismos que han servido para decir que la violencia familiar en Sinaloa venían aumentando las denuncias, con esos dos mismos elementos podemos decir que tuvimos un 28.5% menos denuncias y un 34% menos llamadas de violencia familiar en todo el estado. Por supuesto, te insisto, que eso nos da a mí como autoridad una certeza de que el delito no tuvo un aumento ni tuvo un crecimiento en este periodo de pandemia, cuando menos en el primer mes de aislamiento. ¿Cómo se comportó en términos reales dentro de la cifra negra? Pues tendremos que seguirlo estudiando. Yo sí soy partidario de que la presencia de la gran parte de la familia, que están la tía, la abuela, los hermanos, los hijos y la esposa, todos juntos, por supuesto que tiene que ver un mecanismo de contención distinto a cuando están las personas en movimiento y necesariamente no están todos juntos para defender o poder contener el tema de la violencia familiar, ¿no? Esa es una hipótesis. Sí, existen otras que dicen que están encerradas y las tienen ahí amarradas y cosas por el estilo, pero la verdad es que existen muchos mecanismos de comunicación hoy en día como el WhatsApp, en donde no necesariamente tienes que hacer una llamada por teléfono para alertar a un ciudadano, a una vecina, a un elemento, a un agente de los comités de vigilancia ciudadana y escolar que tenemos a través de un WhatsApp, o a través de un WhatsApp que ni siquiera pues tienes que, ni se daría cuenta el agresor, ¿no? Entonces, ese tipo de circunstancias, los mecanismos de comunicación, por supuesto, que yo considero aquí pues no hemos logrado tener Chiquete, pues estamos teniendo ahí problemas con el internet del secretario ejecutivo, ahí como que se le cortó un poco, pero pues, y lo que está contando ahí, ¿no? Pareciera que hay menos violencia doméstica, que la gente se la llevó mejor, ¿no? O por lo menos están más contenidos, efectivamente, con más dificultades para hacer la denuncia. A ver, por ejemplo, más o menos este mes tú no lo que nos quiere explicar denuncia de que Mariana te haya maltratado. No, hasta el momento no. ¿No te ha maltratado o no has hubo denunciado? Hubo un intento ahí, y por eso no terminé de hablar. Secretario, ¿yo recobró el internet ya? Entendíamos teniendo problemas con su transmisión. Ya, a ver, no sé, yo estoy bien, no sé si me escuchan ustedes. Ya, ahora sí lo volvemos a escuchar, como que no tiene un buen internet ahí donde está. Pues estoy aquí, pero lo que voy a hacer es que voy a quitar el Wi-Fi para meterme con... Sí, hombre, no pasa nada, los datos, hombre. Con los datos. No, sí, le van a revisar ahí los gastos. Está muy dura la austeridad. No, afortunadamente yo siempre he tenido mi teléfono. ¿Ahí se oye mejor? Ahí se oye mejor, sí, así se oye mejor. ¿Se oye mejor? Pero como le contaba, Chiquete, no, hasta el momento, ahí en su casa, ¿cómo estuvo, Chiquete? ¿Ni un golpe? Me han tratado bien. Por lo menos me han respetado la condición de que en la cara no. ¿Y lo han dejado ver la tele, los programas judicial que usted quiere? Como judicial. Fíjate que, sí. Afortunadamente ya hay más pantallas, ya hay. Ya me puedo aislar yo, como si tuviera coronavirus y ya no me estorbo, no estorbo ahí con las series que se ven en la familia. Ya no hay lo más importante. Lo más importante para tener sanidad es comprar 2 teles para no pelearse por el control, pues, ¿no? Así es. Este es uno de los puntos, pero a ver, existe un problema que estamos muy, muy metidos en el asunto del coronavirus, en la pandemia, los efectos tan negativos, pero resulta que las cuentas que da el país
nos dicen que seguimos teniendo el problema de la inseguridad de manera creciente. No suena ya en los medios, no son grandes titulares, pero ahí están las cifras mes tras mes. Tenemos números más grandes y más grandes. En Sinaloa, ¿cómo ha sido este comportamiento? Bueno, mira, ahí la verdad es que Sinaloa ha venido desde hace más de 2 años con una tendencia a la baja permanente. La tendencia en los principales delitos que impactan en este tipo de circunstancias, que es el homicidio, el robo de vehículos, el feminicidio, en Sinaloa seguimos teniendo una tendencia a la baja. Al cierre de abril, en el primer cuatrimestre, comparado con el año pasado, traemos un 10.5% en el tema de homicidios, cuando a nivel nacional estamos teniendo un aumento, aunque pequeño, pero tiene un incremento al cierre de marzo. Están por salir las cifras del mes de abril del secretariado a nivel nacional, y en el tema de robo de vehículos traemos un 26.7% menos robo de vehículos en todo el estado al cierre del primer cuatrimestre. Y en el tema de feminicidios también traemos una disminución del 8.3%. Es decir, en los principales delitos que tenemos, que nos impactan y que tienen mayor medición, tenemos una disminución en el tema, en los principales 3 delitos, que es con lo que se compara, ¿no? Sin duda, el trabajo del proceso de recuperación, que es de confianza que se ha tenido, porque ha habido un proceso de recuperación de confianza en Sinaloa, pues nos ha impactado distinto que lo que está sucediendo a nivel nacional. Si bien es cierto, y hay que ser bien claros, el ejercicio de esta nueva administración federal empezó con una tendencia a la alza en el tema de homicidios dolosos. Ya tiene alrededor de 3-4 meses en donde la tendencia ha disminuido. Es decir, el porcentaje de variación sigue siendo a la alza, pero ha sido más pequeño. Sigue habiendo problemas, por supuesto, a nivel nacional. Se tienen bien focalizados los asuntos de Guanajuato y unas áreas de Veracruz en el tema de Puebla, por el tema del huachicol. Pero bueno, afortunadamente nosotros aquí en Sinaloa, en base al trabajo de coordinación que se viene haciendo desde el inicio de la administración con la Policía Militar, después Guardia Nacional, pues ha servido para que todas las fuerzas de seguridad pública pues estén enfrentando de diferente manera el tema de seguridad, y ha funcionado, porque pues ahí están los datos que sigue siendo Sinaloa un precedente de estar en el lugar 9, 8 de la administración, del número de delitos a nivel nacional, pues pasamos a un lugar 26, 27 normalmente, para poder tener mejores condiciones de seguridad para todos los sinaloenses, ¿no? Ahora, mucha gente no lo nota porque siguen siendo cifras altas. Mira, con un solo sinaloense que haya de homicidio doloso, pues por supuesto, con un solo hecho, por supuesto que tendremos que seguir trabajando. No lo nota porque también el entorno nacional pues nos lleva forzosamente a un tema de percepción. Y el tema de percepción es fundamental para el tema de seguridad. Parte importante de lo que yo siempre digo es que no basta tener estos buenos índices, sino que hay que hacerlos sentir. Parte del trabajo que nosotros en Mazatlán, que donde están transmitiendo ustedes también, y que yo soy mazatleco, parte importante del tema de beneficiar a la industria turística tiene que ver con percepción. Y manejamos mucho el tema de percepción en Mazatlán, en zonas en donde hay concentraciones de personas. Y es fundamental que sigamos trabajando en el tema de percepción, y no hay otra manera de trabajar en el tema de percepción más que comunicando lo que se está haciendo y por supuesto teniendo un proceso de participación ciudadana más importante, en donde las organizaciones no gubernamentales estén inmiscuidas en los procesos de reconstrucción del tejido social y familiar, como lo venimos haciendo desde el Consejo de Seguridad Pública, ¿no? En donde tanto
los consejeros ciudadanos como organizaciones no gubernamentales, incluso colectivos de mujeres, están trabajando de la mano con nosotros para llevar a cabo acciones en donde podamos ver y la ciudadanía vea el entorno de sociedad y gobierno juntos, porque eso habla de un proceso de recuperación de confianza. El gobierno del Estado está haciendo muchas cosas para recuperar la confianza, pero necesitamos seguir trabajando fuerte en eso. Ahora ha ayudado mucho que no ha habido casos significativos, pero el asunto reciente del chino Anthrax no viene a sacudir esto, no viene a generar otro repunte. Bueno, esperamos que no. La verdad es que en la mañana precisamente estábamos dando una entrevista con respecto a esto. Me dicen, ¿por qué dicen que son hechos aislados? Pues son hechos aislados porque no atañen a toda la ciudadanía. O sea, son ajustes de cuentas que se dan entre grupos del crimen organizado, en donde, pues lógicamente, es difícil que la autoridad contenga. Estamos al pendiente, estamos actuando en consecuencia, pero pues esos hechos aislados, de repente no podemos tener un policía en cada esquina como para poder definir y poder contener un evento como el que sucedió, que es lamentable que se dé en nuestras tierras, que es lamentable que haya sucedido, que haya inmiscuido incluso una joven mujer que pues la llevó por estar junto con su hermano, pues, y pues lástima, es una tragedia que sucede ese tipo de cosas en Sinaloa, pero la situación es que estamos al frente del tema y la autoridad ha salido a dar la cara para que la ciudadanía recobre la tranquilidad. Pero en la medida en que se dan estos enfrentamientos que tensan las fuerzas que andan ahí, centrífugas del delito, pues no puede ser considerado un caso aislado porque afecta a todo el mundo. Y entre más se enconen estos enfrentamientos, pues más directamente le llega a la sociedad. Bueno, parte del trabajo que se hace en las mesas de concertación de paz, Francisco, y en las mesas regionales es precisamente analizar con todas las diferentes instituciones de seguridad pública que tienen que ver con inteligencia, a ver por dónde se dieron este tipo de circunstancias. Es un tema de inteligencia básicamente en donde se utiliza toda la información necesaria para poder evitar que este tipo de circunstancias prospere y que se pueda contener el problema hasta en el momento en el que está sucediendo, ¿no? El trabajo que se hace de coordinación, parte importante pasa por la información y por la inteligencia de todos los cuerpos de seguridad pública que se tienen en el Estado y en coordinación con las fuerzas federales, ¿no? ¿Cómo puede un ciudadano participar en esto del Consejo? ¿Cómo puede hacer llegar propuestas, consideraciones, solicitudes? Mira, básicamente nosotros tenemos pues, las redes sociales normales, en lo que es el Facebook, el Instagram, el Twitter, del CECEF Sinaloa, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, CECEF Sinaloa. A través de esa comunicación estamos muy al pendiente de todo lo que pueda la ciudadanía responder. A partir de esas páginas hemos tenido contacto con muchas organizaciones que nos han pedido ayuda o han tratado de colaborar. El trabajo que venimos haciendo con los consejos, con algunos consejos de seguridad pública municipales, pues también logra interactuar en ciertas circunstancias y por supuesto a través de los gremios empresariales como las intercamarales, las cámaras de comercio, las cámaras, la Canacintra, todos esos nosotros tenemos acercamiento a través de las intercamarales para poder tener un contacto directo con ellos. El trabajo, la verdad es que, me conocen ustedes, yo soy una persona muy abierta que trabaja directo y de frente con la ciudadanía, siempre respondo a los cuestionamientos, trato de ser lo más transparente posible y el trabajo fundamental tiene que ver con un trabajo de participación conjunta. La autoridad no puede solo, Francisco. Pero, por ejemplo, licenciado, si una persona de una comunidad dura, una comunidad con mucha delincuencia, drogadicción y quiere
no sé, organizar algún taller, organizar a la colonia ahí para evitar esto, ¿pueden participar con ustedes? ¿Pueden acercarse con ustedes para que ustedes los apoyen, los ayuden de alguna manera? Por supuesto. ¿Y cómo es ese procedimiento, por ejemplo? Mira, básicamente a través de las redes sociales, te insisto, de Facebook. ¿Que les manden un inbox o...? Sí, ahí se mete un mensaje y ya hemos hecho muchos comités de vigilancia ciudadana a través de solicitudes directas de la ciudadanía que nos pide, oye, queremos que aquí en esta comunidad vengan y nos ayuden haciendo un comité de vigilancia ciudadana. Vamos, en la zona en donde tenemos, mandamos a nuestro personal, se hace un trabajo comunitario con ellos, se hace un trabajo de seguimiento, se hace un diagnóstico de la comunidad, qué es lo que está sucediendo, por qué está sucediendo, cuáles serían las ventajas o desventajas de tener esto, hacia dónde hay que dirigirse y qué es lo que se tiene que hacer. Todo ese trabajo se hace permanentemente y si la ciudadanía nos lo solicita, nosotros vamos y los atendemos sin ningún problema. ¿Con qué los ayudan ustedes? ¿Pláticas, orientación, seguridad pública? Es básicamente pláticas, orientación, precisamente. Hacemos un proceso en donde se crea el comité. No tienen estos comités ni presidente, ni secretario, ni nada por el estilo. Básicamente es la conformación y el fortalecimiento de la comunidad, lo que antes conocíamos como barrios, que Francisco y yo conocemos muy bien. Tú ya estás más chavalón, pero en los barrios anteriormente, cuando alguien salía a pegarle a un amigo del barrio, todos los del barrio salíamos a defenderlo, ¿no? Entonces, no, me tocó crecer en la Juárez, licenciado, a mí. Entonces me tocó ver ese tema de pertenencia a una comunidad, eso tú lo hacías y nosotros lo hacíamos porque teníamos pertenencia, teníamos un sentido de pertenencia, y cuando tú tienes un sentido de pertenencia, tienes un sentido de protección. El gran problema es que ahora los vecinos no se conocen y pueden vaciarle la casa al vecino de enfrente y tú ni te metes porque no sabes ni quién es el que vive enfrente. Entonces, lo que necesitamos es empezar otra vez a crear ese sentido de comunidad para que entre todos nos empecemos a cuidar. Y no es la idea de cuidarse saliendo armados y saliendo con palos a pegar a la gente, no, sino con presencia. Lo que hacíamos anteriormente era presencia. La ciudadanía sabía y los malos sabían que si se metían a un barrio en donde había presencia de la ciudadanía y había un barrio organizado, pues no entraban porque sabían que les podía ir mal. La idea es eso, que podamos recuperar el tejido social y el tejido familiar que va de la mano para que entre todos podamos presentar, primero, tengamos un nivel de percepción mejor, segundo, vivamos en paz todos mejor y que entre todos podamos ayudar sociedad y gobierno a tener un entorno social mejor. Sí, es importante dejar en claro esa diferencia, porque una cosa es el sentido de pertenencia y otra es la época de los cholos que vivió Mahatma y que lo dejó marcado. Claro. Que le generó barrios, sí me tocó ver cholos, y me tocó ver droga, y me tocó ver todo, pues casas donde vendían. Digo, pues ustedes también le tocó ver, ¿es de la Montuosa usted, chiquete, o de cuál es? De la Montuosa y de la Manny, ¿tú de cuál eres? De la Klein, ¿tú, Manny? Bueno, en aquel tiempo era de Zaragoza, ahí del centro. Zaragoza, apenas el secretario, qué fresa, chiquete. De la plazuela de los burros. No, yo era de la Reforma, maestro, de la Reforma. Yo era de la Reforma, cabrón. Pero mira, anteriormente, digo, yo sigo teniendo amigos de centros. Puro 1500 el barrio, de la Reforma. Ándale. Pues de la Reforma, pues, ¿no? Entonces, pero la verdad es que yo sigo teniendo amigos de ahí, pues, sigo teniendo conocidos de esa época. Y la verdad es que uno sigue viendo por ellos, ¿no? Sigue teniendo ese sentido de pertenencia a una comunidad que poco a poco se fue perdiendo y que no es un tema exclusivo de Sinaloa ni de Mazatlán, ¿eh? Es un tema prácticamente de todo México y que tiene que ver mucho con el proceso de la descomposición del tejido social, porque al momento de que tú ya no respetas tu entorno, pues no respetas todo lo demás. Pues es parte de la formación que nos daban de jóvenes, de morros, como decimos allá, y que se ha perdido. La verdad es que se ha perdido y a veces se resulta medio romántico decirlo, que hay que recuperar los valores,
pero es una realidad, ¿no? El valor del respeto, que es fundamental hacia los adultos mayores, hacia nuestros propios amigos, hacia los jóvenes, pues es fundamental, ¿no? Entonces, parte del trabajo que hacemos con esto y al cual invitamos a toda la ciudadanía que así lo requiera o necesite, con nosotros a través de las redes sociales, CESEF Sinaloa, estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram, para que nos puedan hacer llegar, y con gusto los atendemos con el personal que tenemos, y vamos y de la mano de ustedes conformamos este tipo de comunidades que a la postre han resultado bastante buenas, porque lo que se ha logrado entender es que mientras mejor nos conozcamos y mejor comunicación tengamos entre nosotros, pues vamos a tener un mejor entorno, ¿no? Secretario, ¿cuáles serían los municipios y comunidades que han estado integrándose a este tipo de grupos? Mira, básicamente los empezamos a hacer en los 5 principales municipios del estado, que es donde tenemos la alerta de género, porque esto surge como un trabajo para poder combatir el tema de violencia familiar, básicamente, y que va acompañado con el tema de violencia de género, ¿no? Estamos en Ahome, Guasave, Nabolato, Culiacán y Mazatlán. Y aparte, bueno, pues que en esos 5 municipios pues se concentran el 95-96% del total de los delitos de Sinaloa, ¿no? Y también pues el 80% de la población. Entonces, estamos abocados a estos 5, lo cual no significa que no estemos trabajando en otros municipios, como lo hemos hecho en Concordia, en Escuinapa, en Rosario, para acá, para el norte, en Sinaloa, ya tenemos en El Fuerte, en fin, hemos estado también diversificando y trabajando en otras áreas del estado, en la medida de lo que poco a poco vamos integrando gente que pueda estarnos ayudando con esto, y de la mano de los municipios, por supuesto. Si hablamos del municipio de Mazatlán, ¿cuáles colonias serían las que están integrando o lo que están solicitando Mira, ahorita te pudiera decir que estamos en las principales, en El Castillo, en Urias, en Lomas del Ébano. ¿Cómo seleccionamos las colonias? Básicamente, otra dependencia que tenemos en el Secretariado Ejecutivo es el Centro Estatal de Información. Ahí es donde se concentra toda la incidencia delictiva del Estado, y en base a esos mapas de calor que tenemos, en donde se llevan a cabo la mayor cantidad de delitos que tiene que ver con la justicia cívica de lo que estamos hablando, hicimos un mapeo con como mapas de calor en donde se llevaban la mayor cantidad, vimos en dónde estaban esas colonias, identificamos los polígonos y fuimos a esas colonias a hacer un trabajo de campo, un trabajo de identificación, y ahí es donde empezamos a hacer los comités de vigilancia ciudadana, y en los mismos polígonos, en las escuelas que estaban en esos mismos polígonos, fue donde fuimos a trabajar los comités de vigilancia escolar. Después nos ampliamos al tema de poder tratar de abarcar la mayor cantidad de escuelas preparatorias, ¿no? Como los COBAIS y los CONALEP, que son susceptibles porque son jóvenes que van dirigidos y que tenemos que tener la mayor cantidad de información hacia ellos. Y bueno, ahorita tenemos alrededor de 226 comités de vigilancia escolar y 158 comités de vigilancia ciudadana. Esto entonces, ¿se han bajado la delincuencia o ¿cómo se le puede decir? Sí, así es. Ahí en esos lugares, como mencionó El Castillo, Urias, que nomás hemos tenido un proceso de recuperación en esos entornos. Sí ha tenido efectos en el trabajo comunitario que se viene haciendo, sobre todo que la ciudadanía empieza a ver la cohesión de la comunidad, y esa cohesión pues ha logrado que incida en un tema de percepción y no incida también en un tema de baja de delitos en forma específica, ¿no? Entonces, por supuesto que el trabajo organizado de la ciudadanía impacta para bien. Nosotros no somos los que lo inventamos eso, nosotros no somos descubridores del hilo negro. Ese es un tema que siempre se ha manejado. O sea, mientras más organizada esté la ciudadanía, mientras más organizada esté la sociedad,
mientras más entre todos juntos pongamos una cara de frente a lo que está sucediendo, por supuesto que tendremos mejores resultados. Lo único que nosotros hacemos es tratar de ser los facilitadores de esa mecánica, donde nosotros pues prácticamente vamos, hacemos este trabajo, caminamos junto con ellos, hacemos las marchas exploratorias durante las noches, vemos dónde están los principales problemas. Por supuesto, gestionamos parte de las respuestas que se tienen que llevar con ellos, pero también los enseñamos a que ellos deben de seguir trabajando juntos, no necesitan de nosotros como autoridad para que sigan como sociedad organizada, haciendo el trabajo que tienen que hacer, porque nosotros no vamos a estar permanentemente y no podemos estar en todas las colonias durante todo el tiempo. La idea es que la ciudadanía empiece en un proceso de organización y de cohesión social que permita tener un proceso de recuperación de lo que estamos hablando, del proceso comunitario. Secretario, en las edades, ¿cómo andan? ¿Ha habido casos de niños de 7, 8 años que andan ahí delincando? No, bueno, ahí habría que hacer un estudio de lo que, sobre todo, CIPINA trae. Sí se tienen datos de esos. No traigo ahorita los datos de cómo está distribuido en el tema de edades. La verdad es que sí es importante que en Sinaloa muchos de nuestros jóvenes y muchos de los homicidios dolosos tienen que ver con personas menores de 35 años, que son pues prácticamente jóvenes, activos y económicamente activos, que son la fuerza de empuje. Y por supuesto, todo el trabajo que se tenga que hacer en el tema de prevención, pues es importante, ¿no? Entonces, no traigo aquí los datos. Si quieres, en otra ocasión podemos hacer el tema específico de cómo está la distribución de edades en diferentes tipos de delitos, pero sí es importante que todo lo que podamos hacer en el proceso de reconstrucción del tejido familiar, porque no hay que olvidar que un joven que se dedica a delinquir no necesariamente lo hace en Sinaloa por temas económicos, también lo hace por un proceso de descomposición del tejido familiar que le provoca pues que incida o que escoja el camino del crimen organizado o el camino de delinquir para poder tener otro tipo de satisfactores, ¿no? Secretario, ¿esto han pensado o provocaría de que bajaría la mayoría de edad? Ya que ahorita la mayoría es 18 años. ¿Podría bajar que sea mayor ahora, que sean de 17, 16? Pero tú dices para que no, para que sea más responsable el joven. Ya que ahorita la mayoría es a los 18. Sí, es un tema que se ha debatido a nivel nacional, en donde digamos que para que un joven tenga responsabilidad penal y pueda ser enjuiciado como adulto, pueda bajar a 16 o 17 años. Es un tema que tiene que ver, te digo que es un tema nacional, pero en lo personal te pudiera decir que yo no considero que se tenga que bajar la edad. Yo lo que creo es que se tiene que hacer un mejor trabajo de cohesión social, un mejor trabajo de recuperación del tejido y un mejor trabajo en el entorno familiar. Parte fundamental de lo que tenemos, y te insisto, los estudios así lo establecen, que no solo sucede en México, sino ha sucedido como en países como Colombia o Brasil, que tiene que ver con que la mayoría de los delincuentes, o de muchos de los delincuentes, tienen o son expulsados de hogares desintegrados que no tienen los valores y que no tienen esa cohesión social y familiar que debemos de tener. Entonces, ese proceso que se ha venido perdiendo poco a poco, y que a la postre nos ha venido dando un severo problema en todo México, y particularmente también en Sinaloa, pues lo tenemos que hacer antes de poder tomar medidas correctivas de ese tamaño, ¿no? Tenemos que darle una oportunidad al proceso de reconstrucción del tejido familiar. Tenemos que trabajar como sociedad en un proceso en donde nuestros jóvenes tengan mejores elementos y tengan más
capacidades para poder discernir entre lo bueno y lo malo, y que puedan tener las condiciones necesarias para no tomar la decisión de irse a las filas de la delincuencia, sino seguir por el camino del bien, como muchos lo hacen, ¿no? Pero sí hay ya áreas del delito en las que se reconoce la imputabilidad penal, ¿no? Bueno, hay unas que dependiendo del tipo de delito y del agravante y de todas estas, sí hay algunas. Pero al final del día sigue siendo 18 años y se ha planteado bajarla a 17 o 16, precisamente para que pueda tener un rasero menor y que pues más jóvenes puedan tener esa responsabilidad, ¿no? Sí, se habla ya de que algunos grupos delictivos reclutan chamacos de 13, 14 años porque esos todavía no están considerados como imputables. Claro, o sea, al final del día sí puede existir un procedimiento en lo que era lo que anteriormente era el tutelar de menores, por supuesto que puede existir, pero al final del día los jóvenes salen, pues, o sea, porque son menores de edad, ¿no? Entonces sí se está dando ese tipo de fenómenos aquí en Sinaloa, digo, aquí en México, como se ha dado y se dio en Colombia y en Brasil, y de las diferentes partes de donde se ha tenido este tipo de problemas, ¿no? Entonces, yo vería más en el entorno y soy un convencido de que el proceso de recuperación de comunidad y el proceso de recuperación del entorno, de reconstrucción del entorno familiar y social es fundamental para que podamos trabajar juntos, ¿no? Y sobre todo esto bajo participación ciudadana. Si no lo hacemos juntos entre sociedad y gobierno, no vamos a lograr tener muchos avances. Tenemos que hacerlo de forma conjunta y sobre todo teniendo autoridades como la que existe ahorita en Sinaloa, que está de frente, dando la cara y viendo cómo le hacemos para trabajar todos juntos, ¿no? Pero hay condiciones adversas. Por ejemplo, nos decía el secretario de Educación que se redujo a la mitad del presupuesto de las escuelas de tiempo completo, y este programa de escuela de tiempo completo es importante para lograr esa recuperación. Sí, por supuesto. Yo creo que el tema educativo, como lo decía el secretario de Educación, don Alfonso, es fundamental. Parte del proceso de recuperación de lo que estamos hablando tiene que pasar por las escuelas. Por eso nosotros, uno de los mayores esfuerzos que estamos haciendo es en la conformación de comunidades escolares. Parte del trabajo si tú estudias, y lo que anteriormente sacaron tiene que ver con que el mejor aprovechamiento de los jóvenes en las escuelas tiene que ver con fortalecer el proceso de comunidad escolar, porque al fortalecimiento de la comunidad escolar va acompañado con un proceso de disminución del bullying, un proceso de disminución de discriminación, un proceso de mayor inclusión de los diferentes elementos de la comunidad escolar, y eso impacta en un mejoramiento en la calidad escolar. Por supuesto que pasa por la educación, la recuperación del tejido social y familiar. Es fundamental el tema y bueno, nosotros haremos nuestro esfuerzo desde el área de seguridad pública, y el área de educación pues está haciendo sus esfuerzos particulares para poder hacer incluyentes. Trabajamos muy de la mano de la CEPIC aquí en Sinaloa nosotros con todo el tema. El problema es que estamos... Para poder tener resultados. El problema es que estamos hablando del presupuesto federal, y ahí pues sí no hay manera de influir desde Sinaloa. Bueno, ahí el asunto es que pues tendremos que ser innovadores y tendremos que buscar la manera de ya sea ir a buscar mayor presupuesto federal en el tema educativo, o trabajar de manera coordinada entre todas las entidades y buscar la manera de salir adelante. No nos podemos quedar, como bien dice el gobernador Quirino Ordaz, no nos podemos quedar esperando nada más a que nos den en el gobierno federal. Tenemos que llevar a cabo acciones inéditas locales que nos permitan pues avanzar. Así lo estamos haciendo en Sinaloa. Hemos hecho
cosas aquí como el examen de control y confianza, que ha sido un precedente Sinaloa para o también la otra, Chiquete, es que le pueden pedir más recurso a Quirino. ¿Por qué la risa, Chiquete? Pues a ver, dile a los diputados locales que le están queriendo quitar, bajar, reorientar. Esto va a ser otra cena de negros con eso del dinero. Se avecina, ¿no? Se avecina duro con lo del dinero. Sí. El tema de los dineros, pues está complicado, ustedes lo saben, es de todos conocidos. Por supuesto que el paso de la crisis sanitaria nos conviene, y todo el mundo sabe que sigue una crisis económica que estamos empezando y que se va a recrudecer, y que por supuesto la dirigencia y el liderazgo del gobernador Quirino Ordaz va a ser fundamental para poder salir adelante, como siempre hemos salido los ciudadanos, ¿no? Pues Manuel, ya se le acabó el arsenal a Manuel Guizar. No, ya se me quedaron ya me quedé sin duda, de lo que yo les pregunté, ya con esto es suficiente. De mi parte, no sé, Mahatma, aquí, que lo tengo por un lado. Yo creo que con esa primera participación que tuvimos para despejar dudas, y luego ya después de que acabe la cuarentena del coronavirus, para que nos dé resultados y nos dé números de cómo estuvo, y sobre todo ese fenómeno que nos decía al principio, ¿no? De que se contuvo la violencia, ¿a qué se debe? Digo, ellos tendrán que sacar sus estudios, sus adecuaciones, para llevarlas a cabo y sacar un resultado de todo esto, Chiquete. Sí, también me gustaría que nos dieras su opinión sobre... ¿no? Eso es bien importante, ¿no? Así es, para ver cómo estamos respecto. Y un consejo, maestro, esos que manejan hablando por teléfono, esos que manejan en su coche... Como ahorita en Mahatma. Sí, como... Y se fue, pero yo le iba a decir, y se fue en video. No, una persona me llevaba agarrando el celular, pues, es lo que no saben. Una persona iba conmigo acompañándome. Tengo evidencia. ¿Por qué se veía que se movía la mano, maestro? No, pues le tiembla mucho la mano a la persona que... No. Sí. Pero bueno, lo dejamos para la otra. Hay un problema de cultura de la seguridad ahí, de la responsabilidad. Totalmente. Yo no quería sacarlo, pero gracias, maestro, por haberlo sacado. Bueno, oye, muchas gracias, secretario. Es la irreverencia de la juventud, mi Chiquete. La irreverencia de la juventud. Y cuando hay juventud se tolera, pero ya no es el caso. ya no es tanto, ¿no? Listo, pues. Entonces, estamos listos para la próxima. Gracias, secretario. Sale. Gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo. Sale, bye.